Amén, Señor. Versículo 32. San Juan 16, versículo 32. Gloria a Dios. San Juan 16, versículo 32. Gloria a Dios. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, Amén, Señor. y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, Gloria a Dios. porque el Padre está conmigo. Amén. Entonces, Amén, Señor. Gracias, Señor. Bendito su nombre. la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, antes de ser entregado, Él habló con sus discípulos y les dijo precisamente estas palabras. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Entonces, ¿cómo puede decir, por ejemplo, me dejaréis solo, pero no estoy solo? Es como algo contradictorio. Entonces, ¿qué es lo que acontece? El Señor Jesucristo, Él sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces nosotros mismos, contamos con la ayuda quizás de nuestros seres queridos, de nuestros familiares? Estamos siempre contando con la ayuda humana. Jesús contaba con sus discípulos para llevar esta obra adelante. Inclusive Pedro, tiempo antes, le dijo: Señor, si es necesario, yo voy a ir hasta la muerte contigo. ¿Y qué aconteció después que apresaron o arrestaron al Señor Jesucristo? Los discípulos salieron arrancando, lo dejaron solo. Más Jesús, por eso Él dijo: me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén, Señor. Muchas veces nosotros hacemos las cosas para contar o para la aprobación de las personas. Por ejemplo, en la obra de Dios. ¿Cuántas no han sido las ocasiones que nosotros empezamos a hacer las cosas para Dios? Comenzamos a hacer las cosas para Dios. Pero llegado un momento cuando empezamos a crecer espiritualmente, el Señor nos da talentos, nos da dones, y ya a veces esto pasa por nuestra naturaleza humana, pasa a tomar otro color. A veces queremos hacer las cosas para lucir, o a veces queremos hacer las cosas para decir, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Les gustará el mensaje a los hermanos? ¿Les gustará la alabanza a los hermanos? ¿Les gustará a nuestro pastor el trabajo que estamos haciendo? ¿Le gustará a nuestro pastor el trabajo de evangelización que estamos haciendo? ¿Estará contento nuestro pastor con el trabajo espiritual que estamos haciendo? Pero ¿qué pasa cuando no sucede nada de lo que estamos esperando? Si Jesús
hubiese contado con sus discípulos para seguir adelante en la obra, yo creo que ninguno de nosotros sería salvo. Porque él contaba con sus discípulos para la oración. Y sin embargo, él se apartó, dice la Escritura, a orar. Y cuando volvió a encontrarse con sus discípulos, estaban todos durmiendo, roncando ahí. No pudieron velar ni una hora. Jesús contaba con ellos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que aconteció? Estaban durmiendo. Y para más remate, cuando lo apresaron, cuando lo arrestaron, muchos de ellos huyeron. Uno de los 12 que el Señor escogió, lo vendió, lo entregó. Uno de los que estaba más cerca de él, que era Pedro, preciso, Señor, si hasta la muerte llego contigo, voy para allá. Que experimentó los milagros de Jesús. Porque ¿quién hubiese podido pescar de día de la forma en que ellos pescaron cuando Jesús les dijo, boga mar adentro y echa la red? Y Pedro, que era de repente tan arrebatado, como muchas veces nosotros, cuando estamos con toda la efusividad, con todo el entusiasmo, todo para Dios en un principio, todo para Dios, todo para Dios. Y Pedro decía, Señor, hemos estado toda la noche trabajando, pero sobre tu palabra yo voy a ir y voy a echar la red. ¿Y qué aconteció? Ocurrió el milagro, la pesca milagrosa. Amén, Señor. Cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti, yo voy a ir. Pedro, movido por su fe, él salió del bote y se fue caminando. Pero ¿qué aconteció? Se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de mirar para el Señor y miró para lo que estaba alrededor. Amén, Señor. Lo que nos acontece a nosotros, que muchas veces perdemos el foco, la mirada en quien nosotros debiéramos tener puesta la mirada. Amén. Es que a los hermanos no les gusta como yo canto. Es que a los hermanos no les gusta cómo suena el teclado. Es que a los hermanos del coro no les gusta la nota con la que toco el teclado. Es que esta alabanza no me gusta. Entonces dejamos de hacer las cosas para Él y las empezamos a hacer para los demás, para el que dirán. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver el mensaje con lo que estamos hablando? Justamente porque Jesucristo jamás perdió el objetivo. Amén, Señor. Él sabía muy bien a lo que Él vino cuando Él renunció a su trono de gloria, allá en los cielos, vino, nació, creció, se desarrolló y ejerció su ministerio. Él sabía la finalidad para lo que Él vino en esta tierra. Amén, Señor. En ningún momento, muchos preguntan, pero es que Jesucristo, ¿por qué no se casó? Porque Él sabía lo que venía. Él sabía que Él venía aquí a morir por la humanidad. Ese era el objetivo, ese era el propósito por el cual Él vino a sufrir en este mundo. Él sabía por lo que iba a pasar. Y de hecho, Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero llegó un momento cuando Él estaba orando en el Getsemaní, Él sabía por lo que iba a pasar. Amén. Y le dijo al Señor orando, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que tenía que pasar, Él sabía que lo iban a despreciar, sabía que su propio pueblo, aquellos que presenciaron milagros, lo iban a crucificar. Amén. No iban a hacer nada por evitar que el Señor fuese enjuiciado. El Señor vino a este mundo, Él sabía muy bien, Él mientras ejerció su ministerio durante 3 años, desde que cumplió los 30 años, después de que se bautizó, descendió el Espíritu Santo sobre Él. Él comenzó su ministerio, Él empezó sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Pero su objetivo era morir por la humanidad. Gloria a Dios.
Sin embargo, él como hombre, yo estoy especulando solamente, él como hombre pensaría a lo mejor a todos los que yo sané, a todos los que yo liberé, todos los milagros que yo hice, van a tomarlo en consideración para que no acontezca tal cosa. Podría haber pensado como hombre de esa forma, podría, entre comillas. Pero llegó un momento en que él decía, pasa de mí esta copa, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la voluntad de Dios era esa, que el Señor viniese a morir en la cruz. Fuese enjuiciado, fuese escupido, fuese maltratado, fuese escarnecido, porque imagínense cómo lo dejaron. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la Pasión de Cristo? La película La Pasión de Cristo. Usted más o menos se puede imaginar lo que el Señor sufrió antes de ser crucificado, porque ya era lo último, la humillación que él sufrió, siendo que él era un hombre justo, que no pecó, pero él vino a padecer por la humanidad pecadora. Y fue despreciado. Y aparte de eso, maltratado. Fue torturado. Ni siquiera aquellos que fueron crucificados al lado de él sufrieron lo que sufrió él. Así es, Señor. Gloria a Dios. Él derramó hasta la última gota de sangre. Amén. Pero él sabía a quién estaba mirando. Como hombre, él padeció. Él siendo el propio Dios. Y él mismo decía, si yo pidiese a que los ángeles viniesen y me rescatasen, vendrían legiones, mi Padre enviaría legiones de ángeles. Pero él no. Llegó hasta el final, hasta el objetivo. Y es lo que muchas veces nosotros... ¿Por qué? ¿Cuánta gente usted no ve que se cambia de iglesia en iglesia? Que no está conforme aquí y se va para otra iglesia. Están un tiempo allá, no les gusta esta iglesia y se van para la otra iglesia. Después llegan a esta otra iglesia, empiezan con todo el entusiasmo, después de un tiempo no les gusta algo y se vuelven a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces están mirando para el hombre, para la aprobación de su pastor y no están considerando lo que Dios piensa o lo que Dios quiere para nosotros. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y nosotros muchas veces hemos pasado esto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos considerado muchas veces el parche león dentro de la obra de Dios? ¿Usted sabe lo que significa ser el parche león? Como el comodín, el mentolatum, que donde hace falta, ahí estamos. Pero a la hora de que nosotros tenemos que ocupar, no sé, algún puesto, algún cargo, no nos consideran para nada. ¿Y cuántas veces no se han sentido muchos hermanos así y se defraudan, se desilusionan y se van de la iglesia? ¿Por qué? Porque dejaron de hacer las cosas para Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Porque lo que el hombre no haga por ti, Dios sí lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos ha sentido alguien así? Yo decía, a mí no me consideran para ni una cosa. Para lo único que sirvo es para rellenar nomás. Y estamos siempre escribiendo historias. Yo hice esto, yo hice aquello. Mire, me voy a poner como un ejemplo. El hermano Robinson conoce al Señor desde los 18 años, o desde los 19, y tiene actualmente 25 años. En cada pie. No tanto. Actualmente tengo 45 años. No. Aunque demuestro 20 años menos, pero no importa. Son 45 años. Conozco hace casi 30 años al Señor. He tenido alto y bajo, yo creo que como cualquiera. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pero también me ha tocado pasar por muchas situaciones. No lo digo que en esta iglesia, porque yo
En el ministerio en el cual estamos trabajando con nuestro pastor Patricio, con él yo llevo 15 años apenas. De los 28 años que conozco que estoy en el Evangelio. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y yo también he visto cuántos que hacen las cosas por ser vistos por el pastor, para que el pastor los considere para algo? Y cuando el pastor no los considera, se desaniman. Por eso le digo, ¿cuántos no se consideran el parche león o el mentolatum? Que solamente para rellenar, no más para... ¿Cuántas veces no se ha sentido así? Y nos entristecemos. Le estaba hablando como ejemplo yo. Entonces, el hermano Robinson aprendió hace 3 años apenas a tocar ese instrumento. Y a cantar ni a hablar, porque no cantaba ni en la ducha. Pero sentía no la necesidad, sino que sentí que Dios puso en mí ese talento desde niño. Porque me acuerdo que yo cuando tenía la edad de Grace, de mi hija, 10, 11 años, aprendí a tocar el órgano. El órgano no es lo mismo que el teclado, el órgano funciona con aire. Y solamente tocaba las melodías de oído nomás, porque no tenía idea dónde estaba el do, dónde estaba el mi, dónde estaba el sol. Lo único que sabía del sol que alumbraba de día nomás. Eso es lo único que sabía del sol. Y después, hace 3 años atrás, más o menos en esta fecha, fue marzo, abril, sentí ese teclado estuvo harto tiempo sin poder usarse. Y le dije al Señor, ¿sabe, Señor? Me gustaría aprender a tocar el teclado, pero no tengo idea cómo se hace. No tengo idea dónde están las notas, no sé ni cantar. Pero aquí vamos a empezar. Imagínense, hermano, estuve 3 meses, tratando de aprenderme una alabanza. Y la primera vez que la toqué aquí en la iglesia, me equivoqué. Andaba más perdido, como se dice, que el agua con la comedia. Empecé re bien la melodía y de repente, yo me acuerdo que mi hija es la que cantó y yo traté de acompañarla con el teclado, porque yo no cantaba. Y me perdí ya en la segunda, tercera nota, me puse nervioso ya. Hasta ahí no van a llegar los 3 meses de práctica. Pero sin embargo, ¿sabe? En un momento, varias veces dije, a lo mejor esto no es para mí, Señor. Pero el Señor siguió adelante, me dijo, sigue adelante, porque fui yo el que te puse ahí, te puse ese deseo de querer aprender a tocar ese instrumento. Yo te coloqué ese deseo. Y yo te voy a enseñar, pero tú tienes que perseverar. No digo que soy un maestro, no. Me falta todavía para ser maestro y me gustaría seguir aprendiendo. Pero se ha avanzado bastante. Bastante. No sabía tocar alabanza de Ignario ni hablar. Ni hablar. Sino apenas me había aprendido la alabanza que había escuchado, a tratar de sacarla. Y imagínense la alabanza de Ignario, coritos que se tocan más rápido. ¿Cuándo? A cantar menos, sino cantar ni en la ducha. Aunque igual uno desafina, a veces le sale un gallito por ahí, sobre todo si está resfriado, un poco afónico. Pero uno tiene que continuar, porque si uno está mirando para Dios y lo que Dios puso en uno es el trato de Dios con uno. Porque a lo mejor te pueden decir, no, es que usted, hermano, usted no sirve para eso. No es tu don. No es que Dios no te puso, Dios no te escogió para tocar el teclado. Entonces, ¿para qué me enseñó? Porque el trato personal es de Dios con uno. Amén. Y uno sabe para lo que Dios lo llamó. Amén, Señor. Porque también, aparte, uno tiene que predicar la palabra de Dios. Pero también tiene que disponerse para adorar a Dios. Amén, Señor. Porque si uno puede, por misericordia de Dios, no por mérito ni por nada, cuando uno se dispone, Dios a uno lo puede usar.
para hacer con que Dios se manifieste en medio de la iglesia. Gloria a su nombre, aleluya. Por eso usted nunca se menosprecie ni se subestime. ¿Sabe lo que es subestimarse? Que a pesar que los demás no lo consideran, para Dios usted tiene alta estima. Gloria a Dios, aleluya. Y si Dios no te bendice de una forma, Dios de igual forma, o perdón, si el hombre no te bendice, es Dios que te va a bendecir. Amén, Señor. Gloria a Dios. Porque Dios dice en su palabra, lo que determiné se hará. Amén. Y será confirmado como lo he determinado. Como lo dije, se hará. Gloria a Dios. Lo que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros se va a cumplir sí o sí. Pero, hay un pero, hay una condición. Amén, Señor. Depende de nosotros. Gloria a Dios. No depende de nuestro pastor, no depende de los hermanos, no depende de nuestro papá, de nuestra mamá, no. No depende ni del obispo, ni de nuestro obispo. Depende de uno mismo. De Dios en primer lugar, porque uno tiene que depender primeramente de Dios. Amén. Amén. Y después de uno mismo, de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y de la determinación, no, yo voy a llegar allá contra viento y marea, porque Dios puso esto en mi vida, entonces yo lo voy a desarrollar. Amén, Señor. Porque Dios, si hubiese dependido de los discípulos, ellos no habrían sido nunca apóstoles. Si Dios hubiese dependido de ellos, pero Él, ¿qué es lo que dio? En ellos, el potencial, lo mismo que dio en cada uno de nosotros, el potencial. Y depende de nosotros, como le decía, que nosotros lleguemos a cumplir ese plan de Dios. Amén, Señor. Porque cuando no lo cumplimos, es lo mismo que Dios trazó este camino para cada uno de nosotros. Voy a seguir con el ejemplo mío. Dios trazó este camino para mi vida, pero por el camino me fui desviando. Me fui por otro lado. Dejé de mirar el blanco perfecto y me fui por otro lado. Pero ese tiempo que yo perdí yéndome por otro lado, es tiempo que nunca voy a recuperar. Y para poder llegar al objetivo me voy a demorar más de lo que Dios hubiese querido que me demorara. Amén. Por eso es que eternamente podemos ver muchos hermanos que están en el pasillo, eternamente muchos hermanos están en un lugar donde Dios hubiese hace rato querido promoverlos. Amén, Señor. Pero depende de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. No podemos desanimarnos. Si no nos consideran para X cosa, no importa. Si Dios me tiene ya considerado, es más que suficiente. Amén. Gloria a Dios. Si Dios a usted lo ha escogido para predicar su palabra, téngalo por seguro que si usted tiene este llamado, porque es necesario tener el llamado, porque yo lo veo de esta forma, yo no puedo ser algo obligado. Usted ha visto lo que pasa con su hijo cuando usted lo obliga a hacer algo que él no quiere hacer. ¿Qué es lo que pasa? Lo va a hacer igual porque se lo estoy mandando, pero ¿lo hará de corazón? No, Señor. ¿Y qué es lo que Dios desea? ¿Que uno lo sirva como? ¿Por obligación? ¿O porque se lo impusieron? ¿O porque usted lo verdaderamente ama a Dios y lo hace con el corazón? Señor, tú me ordenaste. Amén, Señor. Aquí estoy. Heme aquí, igual que Abraham. Heme aquí, Señor. Si yo estoy dispuesto a servir a Dios en este lugar o en este lugar, si yo tengo el llamado y tengo el deseo, tengo
¿cómo se llama cuando uno tiene el llamado, cuando uno hace algo con agrado? No, se me olvidó cómo era la palabra. La vocación. Igual que para ser carabinero hay que tener vocación, para ser uniformado. Porque muchos lo toman porque, no, es que a mí me conviene, porque quiero salir de la pobreza, porque quiero tener algo que a futuro, me asegure el futuro. Pero ¿qué es lo que acontece cuando uno está haciendo algo obligado? O está trabajando en un área que no le agrada. Otra vez en la mañana me tengo que levantar a la pega, pucha, el día lunes más encima. Pero cuando uno hace las cosas con agrado, el día domingo en la noche, qué bueno, ya mañana el lunes vamos a ir al trabajo a hacer lo que a mí me gusta. Es distinto, ¿sí o no? Cambia. Amén, Señor. Y con Dios no deja de ser distinto. Así es. ¿Cuántos no están deseosos ya hoy día jueves? Estoy deseoso de que llegue el día domingo para venir al culto de nuevo. Y el culto, pasó el día domingo, que llegue el martes, el jueves, el domingo. Ojalá voy a reunión todos los días. Pero hasta el momento no se puede. Pero quién sabe que en un futuro próximo se puede hacer. Amén. ¿Usted lo cree? Por eso nosotros tenemos que seguir evangelizando nuestro trabajo, evangelizando en el lugar que vivimos, el entorno, los vecinos, cuando haya oportunidad de poder hablar de Cristo. Porque no tan solo uno predica en la calle. Que yo solamente predico en los días de predicación, el día domingo a las 6 de la tarde. No tan solo ahí, sino que en todo lugar, porque es una misión que el Señor nos dio. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero siempre estemos con el objetivo, siempre no dejemos de hacer las cosas para Dios. Porque de Él solamente vamos a obtener la recompensa. No esperemos nada del hombre, nada, absolutamente nada. No es que yo me merezco este puesto, yo me merezco hacer esto. No, yo no merezco nada. De merecer, nadie merece en este mundo nada. Ni los apóstoles merecían nada. Así es, Señor. Solamente por misericordia de Dios. Amén. Pero también porque hay una disposición en nosotros. Gloria a Dios. Y tenemos que seguir adelante. Amén. Amén, Señor. Siguiendo el objetivo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén, Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en tu maravillosa presencia, Señor, aquí nos encontramos y te damos las gracias, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra, Señor,